un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Si juegas pool, billar, taco, a lo mejor conoces el efecto carambola. O sea, un golpe por aquí termina con un efecto por allá. A veces es bueno, a veces no tanto. No sé si la carambola siempre es buena. Andrés Kalavsky está aquí para responder esas y otras preguntas. ¿Cómo estás? Mira, rodeado de gatos, de perros. Como es habitual. Pero la audiencia aprecia mucho la presencia de mascotas varias y animales accidentales, me imagino yo, que están allí por pura casualidad, en tu entorno. Oye, estamos en una nueva temporada dedicada como a los efectos en cadena, a la chiripa, a la casualidad, al sin querer queriendo, que es como pasan muchas cosas en la historia. Claro, a los efectos raros, como toda esa cosa de las mariposas que baten las alas en Tokio y producen un huracán en Texas, en el sentido de que hay como si a uno se le corría el transportador un poquito y el dibujo le salía para cualquier lado. Los movimientos angulares son muy sensibles. ¿Te acuerdas de el transportador? Yo temía porque tenía una punta y eso a mí me pareció siempre muy peligroso. No sé si... el transportador no, porque el transportador es la regla. No, el compás tenía punta y eso era muy peligroso porque se asomaba del estuche. Exactamente, era terrible, pero además yo tenía una hoja de cuaderno, la recuerdo, llena de agujeros donde yo había intentado instalar mi compás y cuando daba la vuelta, que a mí me parecía siempre que era como, wow, como quizás aplicaba demasiada fuerza y salía el compás para cualquier lado. No, te poseía el dancing, yo entiendo lo que te pasaba. Tú partías en matemática y llegabas a la onda disco. Tal cual, pero además con la filosa punta de un compás. Bueno, pero el transportador era tanto más dulce, pero tú tienes razón. Uno se mueve un grado y todo avanza en direcciones absolutamente inesperadas. Y así va la historia. De hecho, porque así avanza en buena medida nuestro devenir. Y de eso se trata esta nueva temporada de Salud por la Historia, de cosas que pasan sin querer queriendo, estoy pensando en la cantidad de expresiones que tenemos para todo eso. La vuelta de tuerca, el punto de quiebre, lo que nadie... Y también tenemos todas esas expresiones que yo no manejo, pero que usa la gente del fútbol a propósito de cómo pegarle con efecto. ¡Claro! ¿Sí? Como con una u otra parte del pie le hace cosas a la pelota, que yo siempre eso lo encuentro como mágico. Exactamente. Perdón, pero solo una digresión más. Es que estaba leyendo la historia del robot que juega ping-pong. ¿Ya? Y tú sabes que le ganó a los grandes jugadores de ping-pong y jugadoras, excepto uno, que dijo, si le tiró el saque simple, responde simple. O sea, básicamente me estaba imitando. Y allí, así lo logró vencer. Porque los demás jugadores decían, no se puede jugar con este robot porque no sabes para dónde va. No mira en ninguna dirección. ¿Te fijas? Es como un jugador de póker, pero en el ping-pong. No puedes adivinar la próxima jugada. Pero este jugador que gana es porque dice, no tengo que adivinar su próxima jugada. Tengo que adivinar la mía, porque él me va a imitar y así le voy a ganar. Qué estupendo. Yo quiero decir que esta es una expresión de lo que alguna vez conversamos que se llama, lo que voy a contar ahora, que se llama sesgo de resultados, que tendemos a evaluar lo que hicimos según si resultó o no, con independencia de si resultó por lo que nosotros hicimos. Exacto, es una cosa muy interesante con ejemplos muy dramáticos, pero... Claro, y este es un ejemplo bien dramático. Ok, partamos. Porque resulta que vamos a hablar de un lugar en la India que se llama Plassey, y que yo no sé cómo se pronuncia, no he estado nunca en la India,
no lo encontré pronunciado, pero es un lugar en Bengala. Ok. ¿Sí? Y durante el siglo XVII llegaron los ingleses a la India, compitiendo con los holandeses a tratar de comerciar. Pero rápidamente empezaron a agarrarse a combos con todo el mundo. Primero con los holandeses y después con los distintos reinos en los que estaba dividido lo que ahora es la India, Pakistán, Burma, Bangladesh. Entonces, eso estaba dividido en un montón de subreinos y empezaron a dividir para gobernar, como ¿sí? Hacer alianzas locales. Claro, ahora ya estaban divididos también, digamos. Sí, estaban divididos para empezar. Se aprovecharon de las diferencias internas. Ojo con eso. Ojo con no presentar un frente común, exactamente. Ojo. Entonces, había un señor que, de nuevo, quedó metido en la chiripa de la historia, un señor bastante despiadado, que se llamaba Robert Clive, que partió siendo como un ayudante de contador en la Compañía de Indias Orientales, porque todo esto era una empresa privada, esto no era el ejército inglés, eran comerciantes ingleses que habían armado esta Compañía de Indias Orientales. Pero eran comerciantes armados. Digo, comerciantes armados. No solo se habían constituido como tales, sino que además llevaban armas, a eso me refiero. Claro, llevaban armas e iban contratando, sobre todo población local, para hacer... para hacer la pega más fea. Entonces Robert Clive al principio empezó como ayudante de contador, pero quedó, porque hubo una revuelta en la ciudad en la que él trabajaba, en la India, quedó metido en una acción armada y terminó como comandante en jefe del ejército privado de la Compañía de Indias Orientales. Y clave para la expansión del poder inglés ahí en la India. Exactamente. Entonces, en un momento, esto ya ha pasado varios años, cuando él ya era un comandante bastante experto, quedó metido en Plassey en una confrontación entre los gobernantes de Bengala, apoyados por el ejército francés, de un lado, esto es, como dice el gato, esto es en 1757, el 23 de junio, y del otro lado, el ejército de la Compañía de Indias Orientales inglesa, que estaba formado básicamente por indios. Okay. ¿Sí? Y unos pocos ingleses para aderezar. El lado francés, indio, tenía muchísima más gente. Tenía como 50.000 personas en total, ¿sí? Contando a la gente que llevaba los aleros y todo. Y el lado de los ingleses / indios tenía como 5.000 personas. Ya, o sea, había mucho más y mucha más fuerza del lado de la compañía, que era la Compañía Francesa de las Indias Orientales, me imagino. Claro. Que tuvo mucho menos éxito que la británica, porque es la que se conoce en los libros de historia. La francesa yo nunca había escuchado. Claro, es que por hoy día que tuvieron, por hoy día, no por hoy día, sino por el 23 de junio de 1757, porque se juntaron a pelear como se juntaba la gente a pelear en esa época, en un claro, y este claro tenía al lado y lado una arboleda, que es una palabra muy difícil. Un montón de árboles. Sí, pero no tanto como para un bosque. Claro, como entre árbol y bosque, una arboleda. Okay. Con un claro entre medio. Y se juntaron a pelear, y al principio iban bastante, digamos, empatados, ¿sí? Y se retiraban a la arboleda y se juntaban en el claro a pelear. Pero es de aquí que el clima de la India puede ser cambiante como el clima de Inglaterra. Y entonces se desató una tormenta súbita, lo que no era inhabitual. Pero digamos que los ingleses y los franceses estaban menos habituados a ello. Pero alguien, no sabemos quién, del ejército de la Compañía de Indias Orientales, le puso una lona encima a los cañones cuando empezó la lluvia. O sea, tapó de la lluvia. Los tapó de la lluvia. Evitó que se mojaran. ¿Sí? Con una lona. O sea, se mojaron menos, porque las lonas impermeables le faltaba todavía como 60 años para que se inventaran. Claro, porque ¿en qué año estamos? Estamos como en 1700. 1757. No, claro, no era como 3M. Okay. No, era una lona. Sí, era una lona. Como una lona. Tiran entonces, lo que encuentran, pero tapan los cañones. Lo que pasaba en esa época es que cuando caía agua, la pólvora perdía poder de fuego, entonces todo el mundo asumía que ahora pasamos al ataque de infantería y caballería. Dejamos la artillería y pasamos a los caballos y a la gente corriendo. Todas cosas que uno ha aprendido en las películas. Claro. Entonces, el problema es afortunadamente, digo. Afortunadamente lo hemos aprendido en las películas. No hemos tenido que salir allí como a esperar que llegue la caballería o partir, en fin.
Bueno, entonces lo que pasó fue que Mir Madam, uno de los comandantes del ejército del lado indio-francés, dijo, bueno, a todos se nos mojó la pólvora, atacamos de frente, y comandó la carga de caballería. Pero a los ingleses se les había mojado menos la pólvora. Entonces dispararon de vuelta. Y de nuevo, con mucha diferencia de gente, pero por mala suerte para Mir Madam, el que dijo, vamos con la caballería, hirieron mortalmente a Mir Madam, que era el oficial más preparado, de más alto rango, más importante de ese ejército. Ok, ahora, pero no tenían como, digo yo, pregunto, como algunos tratos internos también, como sabotaje o algo así. Es que cuando habiendo muerto Mir Madam, hubo uno que supo, Mir Jafar Ali Khan, supo cambiarse de bando. Entonces la sospecha es que se había cambiado antes, digamos. Una sospecha razonable, digo. Claro. Y supo vender a su gobernante, a Siraj ud-Daula. Ya, entonces llevamos más allá de la lona y todo esto que tú has estado aquí embelleciendo la historia. No, quiero decir que si no hubiera habido el problema con la lona, Momento, queremos saber qué pasó con el gato. El gato estaba golpeando la ventana, entonces me pareció que era lo más fácil era colaborar con... Muy bien, con liberarlo. No tanto, porque los gatos ante las ventanas abiertas no salen. Pero la quiere abierta. Me pasa con un perro lo mismo, que quiere la puerta abierta. Y en invierno ya es más difícil. Es más difícil darle en el gusto. Pero volvamos a lo que nos importaba, que era la batalla de 1757 en Paisley. Y entonces, entre medio de la lona y eventualmente algunas tratativas que podrían haber tenido lugar como sabotaje, la cosa es que los británicos, que eran menos, son los que ganan. Son los que ganan. Gracias a la lona, de nuevo, porque sin la lona no matan al general, no el general el reggaetonero, sino no matan a Mir Madam. Y sin haber matado a Mir Madam, podrían haber ganado largamente la batalla el lado indio-francés. Cuando ganan esta batalla, terminan consolidando el poder territorial, la Compañía de Indias Orientales, sobre la India. Esto hace que eventualmente, habiendo control de la India primero y después de China por parte de Inglaterra, los franceses digan, bueno, quedémonos con este pedacito entre la India y China, que llamaremos Indochina, que como tú sabes es un lugar más allá del ancho mar. Así es. Eventualmente la gente de Indochina expulsa a los invasores franceses en una rebelión de inspiración marxista. Todo esto porque alguien había puesto una lona sobre los cañones. Claro. En Entonces a la guerra de Vietnam llegamos por una lona. Mira qué extraordinario. No puedo dejar de pensar en Pablo Braira y su curiosísima canción Pólvora Mojada. Claro, que está equivocada, porque dice la llama del amor no enciende pólvora mojada. Y la llama del amor enciende pólvora mojada, lo que pasa es que pierde poder de fuego. Pero Pablo Braira era bueno para las excusas. Interesantísima reflexión para cerrar esta conversación, Andrés Kalapsky. Ok, Andrés Kalapsky y su gato han sido parte de este episodio de Salud por la Historia, que habla de cómo muchas veces el devenir de las personas, de las grandes batallas, de los grandes imperios, se define allí en un pequeño accidente como una lona sobre pólvora mojada. Gracias, Andrés. Chaito. Chao.